Capítulo 42. Pensando. El trabajo cada vez se hacía un poco más pesado para mí. Entre cada reunión que tenía, surgía algo nuevo por reparar en el hotel. Cuando firmaba algún contrato, algo sucedía para atrasar mucho más lo que ya debía tener listo. No comprendía por qué llevaba aquella mala racha. Era como si todo estuviera en mi contra, o tal vez estaba tan perdida en mis pensamientos que era mi culpa que no todo saliera como esperaba. Tal vez debería concentrarme mejor en lo que hacía, pero era casi imposible. Tenía mi cabeza dividida en dos, estaba sumergida en un enorme dilema y no sabía qué debía hacer. Por un lado, deseaba conocer el porqué de la muerte de Mark. Hacía mucho tiempo que no hablaba con el doctor que vio sus exámenes, pero sé que tengo el correo en algún lado. Tal vez aquello no lo traería de vuelta, pero considero que debería conocer la información. Por otro lado, no sabía si debía entregar a Bombón a su verdadera dueña. Tarde o temprano, ella se daría cuenta de que él estaba conmigo, y antes de que explotara pensando que lo robé, reflexionaba si debía dárselo personalmente. Aquello me dolía, porque lo había tenido por muchos años conmigo. Él me había acompañado en mis peores momentos y siempre me sacaba una sonrisa, pero pensar en que podría causarle más daño a ella al ver a Bombón conmigo era algo que deseaba evitar a toda costa. A pesar de la conversación que tuvimos en el elevador, nada pareció haber cambiado entre nosotras. Becky seguía en lo suyo y yo en lo mío. Sin embargo, deseaba hacer las cosas bien y evitarle más sufrimiento. Debía empezar por obtener mi perdón. ¿Qué debía hacer? Extrañaba mucho a Bombón. Lo quería conmigo ahora mismo, pero alargar el tiempo en que esté sin él tal vez sea bueno para prepararme mentalmente. Solo si decido entregárselo. No sabía si debía decirle a Nam o a Billy. A pesar de que mi ex esposo estuvo conmigo durante toda la noche, no tuve el valor de contarle todo lo que sucedió en aquel elevador, y él respetaba mi decisión. No insistió en seguir preguntando. Sin embargo, necesitaba algún consejo. Tal vez no en el tema de Mark, pero sí con el tema de Bombón. Entregarlo me partiría el corazón, me pondría tan triste que no sabría qué hacer, pero creo que es lo menos que puedo hacer por Becky. Sin embargo, necesitaba pensarlo, y solo habían pasado 2 días de aquello. Decidí salir del hotel a caminar. Necesitaba liberar un poco mi mente y refrescarla. Tal vez al regresar me sentaría con los chicos y les preguntaría qué debía hacer. Pero mientras tanto, necesitaba estar sola. Al caminar trataba de observar a mi alrededor, disfrutando de la arquitectura y las personas. El clima era muy frío y algo húmedo. Por suerte, traía puesta una chaqueta que me cubriría de la lluvia, solo en caso de que lloviera, pero era algo seguro. En los pocos días que llevaba en Londres, no había tenido la oportunidad de salir a disfrutar un poco de la ciudad. Si bien había estado trabajando arduamente para inaugurar pronto mi hotel, también me había envuelto en aquel torbellino de emociones que había aparecido desde el primer momento en que me encontré con Becky. Y caminando sin ningún rumbo fijo, me di cuenta de que estaba llegando a una calle muy familiar para mí. Algunas personas me saludaban y otras no. Solo muy pocas conocían mi nombre o apellido. Sin embargo, disfrutaba aquello. No me agradaba mucho convertirme en el centro de atención. Suficiente tenía en Tailandia. Me detengo de inmediato cuando noto el edificio al otro lado de la calle. Lo detallo con cuidado y me sorprendo al pensar que todo fue creado y remodelado por Becky y Charlotte. Sabía bien que ambas hermanas compartían un talento incomparable, sumándole también las enseñanzas que les dio Mark. No era de sorprender que el gimnasio resaltara entre los demás edificios. Sin duda,
llamaba la atención de cualquiera que pasara por la calle. No sabía por qué había venido aquí. No pasó por mi cabeza llegar a este lugar, pero aquí estaba y ahora me daba la oportunidad de detallarlo y disfrutarlo. Era simplemente hermoso. Tenía vidrios grandes que dejaban ver su interior, el cual estaba muy lleno, tanto en el primer piso como en el segundo. La fama de Becky era demasiada. Ahora lo podía notar. Las noticias comenzaron a hablar de ella y de la pronta pelea. Las revistas tenían sus fotos, modelaba marcas deportivas y hacía comerciales para bebidas energéticas. Ella estaba teniendo la vida que siempre mereció. Pensaba en todo eso mientras estaba de pie frente al gimnasio. Las personas pasaban a mi lado, observándome y luego cruzando la calle, probablemente pensando en por qué no me movía de mi lugar, pero no podía hacerlo. No sabía a dónde ir y mis pies me habían traído aquí, así que solo miraba. ¿Qué haces por aquí? Salté del susto cuando escuché la voz de Angélica a mi lado. Mirando a los lados, no comprendía cómo había aparecido de la nada. Ella solo sonreía divertida. Estaba en ropa deportiva, con su cabello recogido en una coleta. Voy a comenzar a pensar que me está siguiendo. Entrecerró los ojos, haciendo que yo los girara, volviendo a mirar al frente. Yo podría pensar eso de ti, siempre apareces donde estoy. Ella se encogió de hombros, cruzándose de brazos para colocarse a mi lado, mirando también al frente. La calle es libre, respondió, y esta es mi ruta de trote, así que tú me estás siguiendo. Volvió a insistir, haciendo que sonriera. De acuerdo, me descubriste. Ambas nos quedamos en silencio, observando el gimnasio. Así que esto perteneció a tu abuela. Rompí el silencio entre nosotras, mirándola con los ojos entrecerrados. Oh, ya tuviste esa conversación. Angélica pasó una mano por su cuello, bajando la mirada. Supongo que ahora tienes muchas preguntas. Algo así. Giré nuevamente, ignorándola. Ahora sé cómo ambas se conocen tan bien. Tú y Becky son las mejores amigas. Angélica se rió, negando con la cabeza. ¿Por eso sabías lo que ocurrió el día que firmaron el contrato? ¿Se cuentan todo? Angélica volvió a reír, colocando sus manos en su cintura. No nos contamos todo, confesó. Ese día Charlotte estaba muy enojada, quejándose de que tenías muchas agallas para enfrentarla. Yo solo iba de paso, quería saludar, así que lo supe. Se encogió de hombros. Somos muy amigas, sí, conozco mucho de ella, sí, pero Becky sigue siendo un libro de secretos que aún no desea revelar. Metió las manos en los bolsillos de su pantalón deportivo. Y yo no voy a importunar. ¿Cómo supiste de mí? Angélica abrió los ojos en sorpresa, negando con la cabeza. No por Becky, si es lo que deseas saber, respondió firme, moviéndose un poco. Ya te lo dije, disfruto del arte. Fui a tu galería porque deseaba ver la exposición. No conocía tu nombre o lo que hacías. Se encogió de hombros. ¿Ya desayunaste?, preguntó, aligerando el momento. Suspiré profundamente y negué con la cabeza. Vamos, te invito. Ella no me deja responder. De inmediato toma mi mano y me lleva a un pequeño restaurante, buscando una mesa para nosotras. Una agradable mesera se acerca y toma nuestras órdenes. A pesar de que deseaba hacer muchas preguntas, me contuve. No quería ser demasiado intensa. ¿No sabes sobre nuestra historia? Angélica me mira, negando. Sé lo que ellas me han mostrado estos 7 años. Une sus manos, entrelazando los dedos para apoyar allí su barbilla. Claramente mi abuela y yo nos dimos cuenta de que había mucho más, pero no íbamos a sobrepasar ese límite. Sabía que algo ocurrió con Becky para que llegara aquí. También sé que Charlotte estuvo en la cárcel. Mis vellos se erizan al escuchar aquello. Trato de disimular mi incomodidad, sabiendo que ese es un tema delicado.
pero ese tema nunca se tocó. Nada de su pasado se habló alguna vez, al menos no con mi familia. ¿Y sabes por qué Charlotte estuvo en la cárcel?, susurró la pregunta. Angélica niega, desviando su mirada hacia la ventana. A Charlotte no le gusta hablar de eso. Suspira profundamente, alejando sus brazos justo cuando llegan nuestros pedidos. La boca se me hace agua al ver los panqueques esponjosos frente a mí. Mi abuela y yo lo supimos por ella, sin embargo, no mencionó mucho. Aquello me daba algo de tranquilidad. Si bien el equipo de Becky parece odiarme hasta la médula, no deseaba que Angélica sintiera lo mismo. Tenía el presentimiento de que sería muy juzgada si ella supiera que, por mi culpa, Charlotte estuvo detenida durante un largo año. Además, si algo he aprendido en mi familia es a no preguntar lo que no desean responder. Ella agrega, comiendo con algo de desesperación. Muevo mi cabeza, entendiendo. Mastico con tranquilidad, saboreando el exquisito sabor. Por un lado, entendía el hecho de que tanto Charlotte como Becky no quisieran hablar sobre lo que ocurrió. Después de todo, ambas sufrieron de diferentes formas, y tal como lo dijo Becky, el pasado debe quedar en el pasado. Pero, por otro lado, una enorme tranquilidad se apoderó de mi cuerpo cuando Angélica mencionó no saber del tema. Ella se había convertido en una gran amiga para mí, y perder su amistad era algo que no deseaba. Tampoco me gustaría que supiera cómo fui la culpable de la mayoría de los eventos que ocurrieron en la vida de las hermanas Armstrong. Aún me sigue dando curiosidad sobre ustedes. Angélica rompe el corto silencio en el que estábamos. Las fotografías dicen más de 1000 palabras, y las de tu galería muestran lo mucho que amaste a Becky. Bebo café, escuchando atentamente. Pensar que lo ocurrido fue suficiente para que Becky no quisiera mencionarte debe de ser algo de verdad muy feo. Termina de comer, bebiendo de su taza de café. ¿No le has preguntado? Angélica niega, limpiando sus labios con una servilleta. Valoro mucho la amistad de Becky. Conozco mis límites. No pregunto más allá de lo que debería. Ella explica, mirando por la ventana. El elevador fue un buen momento para ustedes. Levanto una ceja mirándola con curiosidad. ¿Y dices que no se cuentan todo?, pregunto con ironía, haciendo que ella ría. No estuve ese día, pero ambas se ven diferentes. Angélica ignora mi pregunta. Mastico con calma, tratando de no verme desesperada por saber a qué se refiere. Tú te ves más pensativa que de costumbre. Se ríe, haciendo que gire los ojos. Al igual que Becky. ¿Y eso no es normal?, pregunto, terminando de comer. No en ella. Normalmente dice lo que pasa por su cabeza. No lo piensa mucho. Pero ahora parece que se distrae con facilidad. Juega con el cubierto sobre la mesa. Lo dices como si estuvieras con ella siempre. Angélica estaba concentrada en la mesa, hasta que parpadea y niega, aclarando su garganta. Ahora dime. Ella suspira, haciendo una mueca. Dime. Insisto, sujetando su muñeca. Frin, si ya has aprendido a conocerme, sabrás que cuido bien los secretos de las personas. Ella habla con calma, uniendo sus manos para entrelazar sus dedos. Sé cosas, ella habla mucho conmigo, así como sé cosas que tú hablas conmigo. Sin embargo, no comparto la información con nadie. Levanto una ceja, entrecerrando los ojos. No hablo de lo que no debería hablar. La razón por la que respondí a tus preguntas es porque ya tuviste esa conversación con Becky. Sin embargo, hay preguntas que estás maquinando y, por más que las pienses, no soy quien debe responderlas. Muerdo mi labio, desviando la mirada. Ella tenía un punto a favor. Aún tenía muchas preguntas que deseaba hacerle,
pero ya con aquellas palabras me dejó más que claro el hecho de que no me daría las respuestas, incluso si le insistiera. ¿A quién debo preguntarlas entonces? Pregunté con seriedad, aún sin mirarla. Buscas un perdón, comienza con eso. Fue su respuesta. Becky es mi amiga, al igual que tú. Ambas están en un dilema, pero al final la respuesta es más que clara. Ambas cruzamos miradas. No voy a hablarte de Becky cuando puedes ir y buscar tus respuestas, así como yo no hablaré de ti con ella. Aquello me dejó pensativa. ¿Becky le pregunta por mí? No, eso es imposible. Angélica solo quería aclarar que jamás va a interferir entre las dos, es solo eso. Ella quiere sanar, dije, entendiendo sus palabras, al igual que tú, y no se comienza hasta que decides hacerlo. Ella tomó mi mano. Si quieres que ella te perdone, comienza por perdonarte a ti misma. Luego, da cortos pasos, pero que sean tan importantes como el resto del camino. Me sonrió, contagiando aquella sonrisa en mi rostro. Eres muy sabia, respondí bajando la mirada. Lo sé, por eso soy la mejor. Se burló, haciendo que girara los ojos. Ya debo regresar, de otro modo me pondrán el doble de ejercicios. Asentí viendo cómo se levantaba. ¿No vienes? Negué, necesitando un tiempo para pensar. Entonces nos vemos. Se despidió, saliendo del pequeño restaurante. Desde que conozco a Angélica, me he dado cuenta de que es buena para expresarse. Sabe utilizar bien las palabras y decir lo que tiene que decir. Podría considerarla una experta para hablarle a las personas, contagiando esa alegría que la caracteriza junto con su seguridad. Sin embargo, hay muchas cosas en ella que aún debo descubrir, como, por ejemplo, las cosas que habla con Becky, aunque eso es algo imposible de realizar. Ella también ha demostrado ser muy leal a sus amistades. Era admirable su personalidad. Internamente le agradecía a sus padres por criarla de ese modo. Al salir del restaurante, me dirigí nuevamente al hotel. Debía iniciar con mi trabajo y también verificar cómo iba el gran salón, el cual ya tenía gran parte del cuadrilátero listo. Las sillas estaban comenzando a ser colocadas y la decoración ahora daba presencia. Si mi madre viera todo eso, sin duda se lanzaría del 10º piso de este hotel. Pero, ahora mismo, su opinión no me importaba. Este era mi hotel. Durante una reunión, no pude concentrarme por estar pensando en las palabras de Angélica. Ella tenía razón. Si deseaba el perdón de Becky, debía intentar conseguirlo. No podía simplemente quedarme sentada y esperar a que llegara. Sin embargo, pensarlo parecía menos complicado que hacerlo. Becky me ignora cada vez que estamos en la misma habitación, así que intentar conseguir su perdón se veía más difícil de lo que esperaba, pero debía comenzar a dar pequeños pasos. Esto tal vez no te agrade, pero debes comenzar a verte más interesada en la pelea. La voz de Kai resaltó en la oficina, luego de que los demás socios se desconectaran de la videollamada. ¿De qué hablas?, pregunté. Billy suspiró, cruzándose de brazos. Frin, desde el momento en que se anunció la pelea, no ha habido ni una sola entrevista contigo y las boxeadoras. Kai explicó. Sé que solo han pasado 2 semanas, pero debemos comenzar a buscar el interés de las personas, a trabajar en la publicidad. 2 meses pasan en un abrir y cerrar de ojos. Ellas ya se están preparando, pero tú no. Se supone que esa es tu tarea junto a Nam. Ambos me miraron. Sí, pero tú eres la dueña del hotel, dijo Nam acercándose al escritorio. Nosotros nos encargaremos del evento y todo va en orden, pero tú eres la dueña. Ellas tendrán una pelea amistosa para la inauguración. Se supone que las personas esperan verte entusiasmada.
No soy muy fanática del deporte. Escucho cómo los tres se quejan, haciendo que los mire con una mueca. Lo que ambos quieren decir es que, como dueña, deberías mostrar al menos algo de interés en las dos boxeadoras más populares del momento. Intervino Billy, poniéndose de pie. Tragué saliva, entendiendo lo que quería decir. No solo populares, ellas encabezan la rivalidad más importante de los últimos años y aceptaron pelear en tu hotel. La prensa quiere publicidad, quiere algo de qué hablar. ¿Quieres que el hotel tenga éxito? Asentí, mirándolo fijamente mientras apoyaba ambas manos en el escritorio. Entonces debemos comenzar a dar de qué hablar. No quiero polémicas, dije con firmeza, pasando una mano por mi cabello. Tal vez ya tenemos el tema. Kai nos interrumpió. Al mirarlo, noté que tenía la vista fija en su teléfono hasta que nos mostró la pantalla. «Oh, ya te veo más interesada», dijo Nam detrás de mí, mirando el teléfono. En la pantalla estaba abierta la aplicación de Twitter y allí estaba un artículo de prensa amarillista hablando sobre mí y Angélica, acompañado de una fotografía de ambas. ¿En el restaurante? El ángulo de la fotografía era desde afuera. Ambas estábamos frente a frente y Angélica me tomaba las manos. Probablemente tomaron la foto justo después de nuestras últimas palabras antes de que ella se despidiera. Al mirar mejor el artículo, noté que tenía más de 5,000 corazones y retweets, y los números seguían aumentando. ¿Romance entre Sarocha Chankimha y Angélica Carter? La dueña de la prestigiosa marca de hoteles Royal Kimha y ahora de la reciente galería de arte P&S, en posible romance con la boxeadora profesional Angélica Carter. Angélica Carter ahora en una relación homosexual, publicidad fácil para el nuevo hotel Chankimha, la pareja del momento. Mientras bajaba por todo Twitter, solo podía leer títulos similares. Dios mío, solo me estaba tomando de las manos. Las personas parecían eufóricas, muchos parecían apoyar la idea, mientras otros se preguntaban si Angélica siempre había sido gay. ¿Ella no era gay? Muchos hablaban sobre una relación entre ambas. Algunos mencionaban cómo la miraba yo. Otros comentaban sobre la mirada de Angélica hacia mí. Había miles de comentarios emparejándonos y unos cuantos hablaban mal de la supuesta relación. Sin embargo, la mayoría simplemente retuiteaba la fotografía, haciendo miles de preguntas. «Esto no es lo que esperaba», dije entregando el teléfono a Kai. «No quiero polémicas». «Siempre puedes hacer la entrevista», sugirió Nam encogiéndose de hombros. «Aclarar que no son nada. Además, Billy tiene razón. Necesitamos crear publicidad». «¿Tú ya estabas en eso?» Nam pegó su frente al escritorio, quejándose. «Frin, la dueña eres tú», dijo Billy sujetándome las manos. «Las personas necesitan verte con ellas, aunque sea en una sola entrevista o algo. Eres la organizadora para las cámaras, eres quien creó esto». Hice una mueca, cerrando los ojos. Además, mientras más se acerque la fecha de la pelea, más periodistas estarán interesados. Debemos hacer entrevistas y ambas boxeadoras deben participar en una rueda de prensa, continuó explicando, sin mencionar el día del pesaje, que es el más importante para los boxeadores. ¿Por qué?, pregunté sin entender. Porque ese día intercambian palabras acaloradas para generar interés, explicó Billy. Es lo que siempre se hace en los días de pesaje. Se retan, se insultan, incluso se enfrentan, para que las personas se interesen más en la pelea. ¿El pesaje es el mismo día? Los tres asintieron. ¿Y no puedo hacer la entrevista ese día? Todos negaron, haciéndome suspirar nuevamente.
¿Quieres que continúen hablando de tu supuesta relación?, preguntó Nam con curiosidad. Claramente no, respondí. Ni siquiera somos algo, solo tenemos una amistad. Entonces debes hacer una entrevista antes. De mala gana acepté. No quería generar polémicas con mi nombre. Ni siquiera soy una persona que hable de sí misma en las pocas entrevistas que he tenido. Me importaba mucho la privacidad de mi vida. Bien, arreglaré una fecha para las 3. Tendré que hablar con John e Ingfa. Nam escribía en su cuaderno hablando para sí misma. Por cierto, tienes este sábado libre para ver a Bombón. Habló con emoción. Sé que te hace falta. Y Jackson ha mencionado que él ha estado llorando mucho, incluso ha dejado de comer. Cerré los ojos, pasando mi mano por el rostro. ¿Creen que debería traerlo?, pregunté, algo triste, pensando en cómo abordar el tema respecto a su posible devolución a su dueña. Él estará bien en tu habitación, tiene suficiente espacio y hace sus necesidades en un solo lugar, dijo Kai con confianza. Creo que deberías mantenerlo contigo. Jackson dice que ha comido muy poco. Además, hay un parque cerca y Becky casi no está aquí. Puedes pasearlo sin problemas. Apoyó Billy, colocándose detrás de mí para acariciar mis hombros. Con respecto a eso, antes de que pudiera continuar, escuchamos que tocaban la puerta. Kai se dirigió hasta ella para abrirla, quedándose en silencio en cuanto vio a la persona que entraba. Ingfa. Mencioné su nombre. Ella me sonrió, saludando a todos. Adelante, ¿en qué te puedo ayudar? Ella miró a los demás. ¿Puedo hablar contigo a solas? Todos no esperaron a que respondiera. Simplemente se retiraron de la oficina, cerrando la puerta al salir. Ella mantuvo la sonrisa en su rostro, cruzando las piernas y entrelazando los dedos sobre estas. Al observar su acción, abrí grande los ojos al notar el anillo en su dedo. ¿Cómo no lo vi antes? Oh, sí, porque Charlotte prácticamente me intimidaba. No sabía que estabas casada. Felicidades. Ella miró su mano y luego sonrió. Con Charlotte. Elevó su mano, moviendo los dedos para resaltar el anillo plateado. Nos casamos hace 2 años. Le sonreí, sintiéndome feliz por ella. El matrimonio es algo agradable cuando se consigue a la persona indicada. Compartí mis pensamientos. Al notar su sonrisa y su silencio, me di cuenta de que quería hablar de otra cosa. Pero imagino que no vienes para hablarme de eso. Ella mordió su labio, negando. ¿Ocurre algo? No ocurre mucho. Solo quería hablarte sobre algo que considero importante que sepas. Apoyé mis manos en el escritorio, mirándola con atención. Cuando se trata de una pelea, la preparación del atleta es lo más importante, pero también lo es la publicidad. Crear el tema del que se hablará para generar más vistas. Pasó una mano por su cabello. A Becky nunca le ha gustado la polémica, pero cuando se trata de una pelea con Angélica, ambas se dan la libertad de divertirse un poco. Creo que puedes llegar al punto, le pedí cuando noté que estaba divagando. Angélica y Becky son buenas amigas, pero eso es algo que la prensa no sabe. Incliné la cabeza, sin entender. Cuando no tienen peleas entre ellas, disfrutan de la compañía de la otra. Lo hacen todo con mucho cuidado para no ser descubiertas. De otro modo, la prensa sabría que son buenas amigas y su rivalidad es solo un espectáculo. Asentí, comenzando a entender. Hasta yo estoy sorprendida. Sonreí. Esta rivalidad inició cuando tuvieron su primera pelea. Becky era una novata y, aún así, logró vencerla. Abrí los ojos en sorpresa. Por supuesto, el orgullo de Angélica fue tocado y ella comenzó a decir que deseaba la revancha. Ingfa movió las manos sin darle importancia. En fin,
Las dos son muy competitivas cuando se trata de sus peleas, así que dan lo mejor de sí. Suspiré al notar que seguía divagando. Lo que trato de decir es que Charlotte ya se está encargando de la prensa y los periodistas. Espero que no haya problemas en cuanto comiencen a salir artículos para la publicidad. Me quedé sin saber qué decir. Sé que esto es un tema complicado y que posiblemente te cueste entender, pero así es este trabajo. En algún momento vendrán a grabar los entrenamientos de Becky para la publicidad y la van a entrevistar. Tengo entendido que también tendré que dar una. Infa asintió, apoyando las manos en el escritorio. Eres la dueña, puedes decir lo que desees, aclaró Infa. Pero solo necesito que sepas que los comentarios entre Becky y Angélica no deben tomarse en serio. Es parte de la publicidad. Comienzo a entender, dije. Te agradezco por decírmelo. Me habría llevado una sorpresa si no lo hubiera sabido. Me reí, y ella hizo lo mismo. Creí que era necesario que lo supieras. Infa parecía querer decir algo más. Angélica probablemente ya inició con su publicidad, así que es necesario que lo sepas. Asentí, moviendo la cabeza. ¿Hay algo más? Pregunté al notar cómo movía su pierna repetidamente, como si intentara calmar su ansiedad. Infa se puso de pie y comenzó a caminar, deteniéndose al cabo de unos segundos. También quería agradecerte. Se giró para mirarme. Calmaste el ataque de pánico de Becky. En nombre de nuestro equipo, te lo agradecemos. No supe qué decir, así que simplemente sonreí. Descuida. Ella lo necesitaba. Le sonreí. Es lo menos que puedo hacer por ella, susurré. Infa me miró por varios segundos. Eso es todo. A pesar de que sentía que había más por decir, simplemente asentí, dejándola salir. Me pareció curioso y extraño que se apareciera en mi oficina solo para decirme aquello. Entendía que estas cosas eran solo un espectáculo para mantener a las personas entretenidas, pero me parecía algo tonto. Sin embargo, ya había aceptado dar la entrevista, así que no tenía de otra. La visita de Infa me dejó con mucha intriga. Ella parecía venir por otra razón, pero luego desvió el tema hacia lo que ya me estaban explicando Nam y Kai. O tal vez sí quería hablar sobre eso. No lo sé. Pero si algo he aprendido de Angélica es a no preguntar lo que no se quiere responder. Sonreí al recordar sus agradecimientos. No podía evitar pensar que, tal vez, Becky también me lo agradecía. Sin embargo, mi sonrisa se desvaneció al pensar en Bombón. Quería su perdón, pero no quería perderlo a él.